Creepypasta. Los hijos del sol. El bosque de Hiroshima respiraba en una calma inquietante. La espesura de los árboles parecía envolver todo, creando un manto pesado y denso. El escuadrón de soldados avanzaba lentamente, con los ojos vigilantes, como si el aire mismo les susurrara que algo no estaba bien. Habían recibido órdenes claras: patrullar y asegurar el área. Pero había algo extraño, algo que no podían explicar. ¿Escucharon eso? Escuché algo moverse. Espero no sea esos malditos americanos, primero que se unieran a la Gran Guerra y ahora esto. Prácticamente nos mandaron a vigilar un tono bosque, preguntó uno de los soldados, mirando a su alrededor con desconfianza. No es nada, solo el viento. Mantente alerta, porque en plena guerra, con Alemania nazi al borde de la derrota, los americanos son vengativos. Después del ataque a Pearl Harbor, ellos buscan venganza ante nosotros, respondió el comandante, tratando de mantener la calma, aunque su rostro delataba una creciente inquietud. Pero el aire estaba cargado de una tensión palpable. Un crujido seco se escuchó desde lo profundo del bosque, y en ese mismo momento, uno de los soldados cayó al suelo, lanzado por una fuerza invisible, siendo lanzado a varios metros de distancia como si fuera un juguete de trapo. Los demás se giraron rápidamente, apuntando sus rifles, pero no había nada que pudieran ver. De pronto, una figura apareció ante ellos. Era un ser etéreo, flotando sobre el suelo, su figura vestida con lo que parecía ser un antiguo kimono. Su rostro, parcialmente oculto por el cabello largo y oscuro, brillaba con un resplandor extraño, mientras sus ojos ardían con una intensidad sobrenatural. Era Yumi, el espíritu del bosque. Es un monstruo. Disparen. Exclamó uno de los soldados, señalando con su rifle. Yukiko los observó, su mirada feroz, como si los humanos no fueran más que presas para su caza. De un movimiento rápido, extendió sus garras, cortando el aire con una facilidad aterradora. No necesitaba más para dejar en claro su poder. Con un rugido penetrante, uno de los soldados cayó al suelo, sujeto a una inmensa presión mental, como si su mente fuera perforada desde dentro. Era un sonido tan intenso que prácticamente era capaz de hacer explotar tímpanos con sus gritos, pero también su presencia generaba un frío gélido. Prácticamente era como estar en la Antártica o un lugar más gélido. Su mirada hacia los soldados generaba un intenso dolor de cabeza, que prácticamente algunos caerían al suelo, gritando de dolor, mientras ella leía las mentes de los soldados. Iban cayendo uno tras otro, algunos ante su presencia y otros, caían ante su fuerza descomunal, siendo lanzados varios metros de distancia, destruyendo sus huesos por completo. No podemos enfrentarnos a ella. Es muy rápida, ella no es humana, no es humana. Ningún humano puede esquivar balas de un maldito rifle. Gritó un soldado aterrado y atónito, mientras retrocedía, pero su cuerpo no respondía, estaba paralizado por la mirada del espíritu del bosque. Yukiko no mostró piedad. Con un simple movimiento de su mano, las ramas de los árboles cercanos crecieron y se enredaron con rapidez, atrapando a los soldados. Su fuerza era inmensa, como si el mismo bosque se levantara para defenderla. Con un solo gesto, usando ramas y demás, iría aplastando lentamente los cuerpos de los soldados, los cuales sentían como sus huesos crujían, como sus costillas se iban aplastando, mientras ella simplemente se ríe y disfruta, con voz dulce con un tono de diversión y a la vez maldad habló, mientras miraba hacia otros soldados del Imperio Nipón. Cada rama levantaba sus cuerpos y sujetaba con firmeza, levantando sus cuerpos, sin gran esfuerzo. Queridos, ¿acaso sus mamis nunca les contaron sobre que no deben ir a lugares donde hay espíritus? Este es mi territorio, y ustedes, niños, están en mi territorio, así agradezcan que estoy siendo amable y gentil, porque si quisiera, con solo un mísero movimiento, puedo aplastar sus cuerpos, los cuerpos de sus compañeros como si fuera una simple rama, puedo aplastar rocas del tamaño de un auto con los garras, puedo partir árboles de 7 metros, con mis manos. Ustedes, niños, sus armas, no son nada para mí. Ya he enfrentado samuráis en el pasado, incluso ninjas, a disfrutar acabar con ustedes, diría con voz dulce y coqueta, el espíritu de una bella mujer con piel pálida, como la misma nieve. Los soldados intentaron dispararle, pero los proyectiles parecían no hacerle daño. Yumi resistía todo, como si su cuerpo estuviera hecho de algo mucho más allá de lo humano, algo no humano. Prácticamente estaba siendo fusilada por 10 soldados al mismo tiempo, pero ella no sentía dolor y tampoco le causaba algún tipo de daño físico. Es imposible. Es como si estuviera hecha de la misma esencia del bosque. Ella no es humana, es un yokai, pero es imposible, es una maldita locura que mientras estamos en una guerra mundial, exista cosas como ella. General, ¿qué hacemos?
No tenemos forma de dañarla. Yukiko no se detuvo. Con un solo giro de su cuerpo, levantó un árbol de 9 metros de altura, como si fuera una simple ramita, y lo lanzó a varios metros hasta 25 metros de distancia, derrapando el suelo con el impacto. Los soldados, ya al borde de la desesperación, miraron aterrados como la fuerza de la naturaleza misma los aplastaba sin piedad. Finalmente, solo quedaba uno de los soldados. El resto ya había sido derribado, algunos atrapados por las ramas, otros caídos ante el poder de Yukiko, siendo más rápida que rifles y las balas de armas humanas. Después de todo es una entidad sobrenatural. El último hombre, temblando de miedo, observó a la criatura. La presencia de Yukiko, su imponente figura, lo hacía sentirse insignificante. Entonces, un sonido distante retumbó en el aire. Era un rugido que llegó como un eco lejano, algo que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. Los soldados no sabían qué era, pero una presión inmediata se apoderó de todo el lugar. La tierra comenzó a temblar levemente. Un brillo cegador iluminó el horizonte. Yumi, al igual que los soldados, levantó la vista hacia el cielo, sintiendo una extraña sensación de incomodidad. Fue entonces cuando la explosión resonó a lo lejos, y el mundo pareció detenerse. Un destello cegador iluminó el cielo, y el suelo bajo sus pies tembló violentamente. La onda expansiva golpeó el aire con fuerza, como un rugido del propio universo. Yumi, que se encontraba completamente inmóvil, sintió una presión inhumana, como si el espacio mismo estuviera siendo comprimido. No entendía qué estaba sucediendo, pero algo dentro de ella tembló, un miedo indescriptible que la atravesó, como si el propio bosque le susurrara que todo había cambiado. La ciudad de Hiroshima, una de las más grandes de Japón, fue borrada del mapa. La devastación fue instantánea. Sin embargo, Yumi no sentía el dolor físico. En lugar de eso, algo más profundo la sacudió. Un terror profundo, el más absoluto que jamás había experimentado, la invadió. Era como si el espíritu mismo del bosque fuera arrancado de su raíz, dejándola flotando en un vacío incomprensible. Aunque era una entidad poderosa, un ser de la naturaleza, se dio cuenta de que había algo mucho más grande y destructivo en el mundo, algo que ella no podía comprender. Los humanos, con su poder y su tecnología, habían desatado el fin de todo. Yukiko, el espíritu del bosque, sintió una sensación de vulnerabilidad que nunca había experimentado. Su poder no podía competir con el absoluto dominio de la humanidad sobre la destrucción. Aquella explosión había demostrado lo que los humanos eran capaces de hacer. Incluso ella, un ser que había protegido el bosque por siglos, no podía entender la magnitud de su propia impotencia ante el poder humano. Lloró, no por dolor físico, sino por un terror absoluto que la invadió al darse cuenta de la verdad. Los humanos, con su capacidad para destruir todo, no solo la naturaleza, sino el mismo tejido del mundo, eran la verdadera fuerza que podría acabar con todo. Un espíritu, un monstruo, podía ser una amenaza para los humanos. Pero los humanos, con tono firme pero nervioso, tratando de expresar sus emociones y sentimientos, pero era un reto imposible. Ellos. No, esto, es imposible. Los humanos nunca, esto no es imposible que tengan el poder, no existe algo así en la naturaleza, un arma, creada y con el poder para destruir, y borrar de la faz de la existencia toda una ciudad. Ellos habían llegado a ser mucho peores, la humanidad se había convertido en la muerte, la parca, los destructores de mundos, los hijos de Dios,